Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 23 de marzo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Segunda señal que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando volvió a Galilea. En Caná de Galilea, recordemos, transformó el agua en vino y bueno, fue durante las bodas en Caná donde estaba también presente María. Vamos a ver acá este episodio. Fíjese, Jesús vuelve de Samaria, había estado en Judea, en Jerusalén, a Galilea. En Galilea había un funcionario real, pagano. Recordemos que el Imperio de Roma manejaba el mundo conocido de entonces, era la gran potencia de ese tiempo, y los funcionarios procedían de Roma. Israel era, por supuesto, un país sometido a la autoridad ciertamente despótica del Imperio Romano. Pero este hombre había escuchado, y en Galilea Jesús se lo recibió bien. Fíjese, ya tenía claro el Señor, y lo había dicho, y lo había enseñado, y lo sigue enseñando, que nadie es profeta en su tierra. Y es real esto. También recordemos cuando Dios hace el milagro, y la fe de Abraham se manifiesta, y crea la promesa de Dios sin ver aquello que Dios le prometía. Por la fe fue justificado. ¿Y qué le mandó a hacer el Señor a Abraham, el padre de la fe? Deja tu tierra, la casa de tus padres, tus parientes, y ven a la tierra que yo te mostraré. Bueno, esto quiere decir fácilmente, hermanos, nadie es profeta en su tierra. Tiene que dejar todo aquello que usted antes hacía, creía, hablaba a propósito de lo mismo, y ir a un lugar desconocido para usted, pero que Dios le va a mostrar. Y solamente Dios se lo puede mostrar, porque es el lugar de la vida, y Dios es la vida, y está ahí Dios, y finalmente lo va a recibir. Pero hay que dejar todo lo anterior. Hay que dejar las cosas de atrás que no le van a servir para la vida. Hay que creer y comenzar a transitar el camino. Bueno, aquí vino este funcionario real. Este funcionario romano se acercó a Jesús. Jesús había hecho muchos prodigios, ¿no es cierto?
y había hecho muchos prodigios en Jerusalén, y esto había llegado a oídos de muchos. Ya mismo en Galilea, sabemos también, hizo el primer signo el Señor en las bodas de Caná. Bueno, este hombre seguramente conocía estas cosas a partir de lo que le habían comentado, oído, visto aquellos que habían sido testigos de tales cosas. El poder milagroso de Jesús. ¿Qué le pide entonces? Bueno, le pide la curación del hijo. Mi hijo, Señor, está enfermo y va a morir. Ve a verlo para que el muchachito no muera. Este hombre creía entonces. Se dirigió a Jesús. Fíjese, era un pagano. Sabemos que entre judíos y paganos no había diálogo posible, y menos en este caso donde los paganos dominaban el país de los israelitas. Bueno, como también sabemos que Jesús no hizo ni hacía ni hará nunca acepción de personas. Para el Señor todos somos hijos de Dios, hermanos en Él. Por manera que el que se acercó con la fe pasa a ser un hermano. La fe nos une. La fe es el punto de partida, el disparo inicial para recuperar esa fraternidad que hizo Dios desde el principio. Todos son hermanos. Entonces, claro, Jesús hace un comentario previo, pero vio el corazón de este funcionario. Lo miró con los ojos del corazón y vio lo que solamente Dios puede ver. Primero le hizo una crítica, un reproche, digamos. Sí, es un enfoque general que es cierto. Si no ven signos, si no ven milagros, si no ven señales, no creen. Claro, pero el pagano insistió. ¿Y qué le dice Jesús? Tu hijo vive, tu hijo está curado. ¿Y cuál fue la respuesta, la reacción, ¿no es cierto?, de este funcionario? Creyó, fíjense esta expresión, creyó y se puso en camino. Ahí está. Creer y ponerse en camino. Esa es la convalidación del verbo creer. Si usted cree, dice yo creo, bueno, empiece a poner en obra todo aquello en lo que afirma creer. Y lo que tiene que hacer es ponerse en camino, iniciar el camino de retorno a la vida. Y ese camino de retorno a la vida, fíjese que tiene un resultado. Comprobar la veracidad de la verdad que le regala, vaya la redundancia, el Señor de la vida. Porque había llegado cuando le salen al encuentro a este funcionario, gente que estaba en la zona donde iba el funcionario. ¿Y qué le dijeron? Tu hijo está curado, tu hijo vive. Lo que le había dicho Jesús. Y averigua este hombre, a ver en qué horario se produjo el milagro. Y bueno, y le dijeron en qué horario. En la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Ve cómo se cumple todo aquello que Jesús le dice? Pero hay que ponerse en camino. Bueno, hay que creer y hay que ponerse en camino. Y una vez que usted comprueba la verdad que ha recibido, usted comprueba que la vida está en aquel que le dice, tu hijo vive, le habla de la vida, mientras él pensaba en la enfermedad y la muerte, Jesús le habla de la vida. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el funcionario? Creyó y se puso en camino. Ahora vio el resultado de lo que creyó, la vida en el Hijo. Y entonces va y lo proclama a toda su familia, a toda su casa, y todos creyeron con él y en él. ¿Y en quién creyeron? En aquel en quien está la autoría de la fe, el que hace el milagro, el que puede, el que quiere y puede, el que quiere la vida y puede la vida porque es la vida. En este caso la vida de este muchacho que para su padre, como todo hijo para un padre, es un tesoro inapreciable, no negociable. Bueno, ahí está. Como no es negociable tampoco esta riqueza que nos da el Señor, lo de él es gratuito. Nos da gratuitamente y por el puro amor todo aquello que nos comunica, que nos concede a cada uno de los suyos. La vida, la curación de la enfermedad. Pero hay que creer, hermanos.
Hay que comenzar el camino, hay que meterse en el camino. No diga creo y se queda sentado y no se mueve. No, comience a caminar. Ahora puede caminar. Ahora conoce el camino y lo va a ir conociendo cada vez más de modo revelado. Y en ese camino usted va a ver la verdad, porque la va a ver en usted mismo. Y la va a comprobar y la va a proclamar y va a ser un testigo de la vida. Como de esta manera fue también este funcionario real, romano, fíjese, no era israelita, ni conocía la ley de Moisés. Uno diría, no creía en Moisés. No la conocía. Usted me dirá, y ni falta que le hacía. Y no, claro. ¿A qué había venido aquel que era verdaderamente ley y vida para todos? Ley de vida, ley en el amor, ley de la vida. Así concluye este Evangelio en este comentario breve que estamos haciendo, hermanos queridos. Hay mucho para decir, pero esta perícopa unida al contexto, al entero contexto evangélico y bíblico, nos está mostrando cómo se reitera esta idea, la idea de la fe, la idea de la curación por fe, la idea de la vida, todas estas cosas de las cuales hablamos todo el año y que subrayamos de un modo enfático en este tiempo de Cuaresma, y que será verdaderamente un tiempo cuaresmal si vivimos la Cuaresma, si vivimos esta vida que disponemos, esta vida temporal cuaresmalmente, rumbo por el camino de la vida al encuentro final con el Señor de la Gloria. ¿Qué te parece, Patricita? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando y bien decías, ¿no? Decías al principio que todos somos hijos de Dios, y lo somos, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces realmente le hemos creído al Señor cuando dice esto? Ustedes son hermanos. No es lo mismo creer que creerle al Señor. Como bien decías tú, creerle es poner en acción todos esos mandamientos que Él nos mandó. Sobre todo el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y en estos tiempos de pandemia, o sea, es necesario creerle, porque todo, decía San Pablo, para el que tiene fe, todo es posible para Dios. Así que creámosle. Efectivamente, Patricia. ¿Qué es la fe? Bueno, creer en las cosas que no se ven. No creer porque se ha visto, en las que no se ven, creyendo la promesa de aquel que nos formula tal promesa. Y la promesa es de la vida. Y lo que vamos a ver y disfrutar eternamente es la vida, que Dios promete y cumple, porque siempre cumple su promesa, porque quiere y puede, porque ama al hombre y lo hizo para que viva. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo cristiano. Tu espíritu, Señor, tu espíritu de sanidad, tu espíritu de vida en el amor, tu espíritu, Señor, tu espíritu de amor para siempre. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.